Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que pero súper bien. Prepárense porque hoy tenemos un tema que creo que les va a volar la cabeza, un tema que ha generado una expectación tremenda, un tema que estoy segura, a más de uno le tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, y hasta sudando la gotita. ¿Están listos para un poco más de chisme jugoso y revelador? Abróchense los cinturones, porque hoy nos vamos a sumergir en el universo del mismísimo Can Yaman. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a desvelar, o al menos a intentar desvelar con la mayor precisión posible, uno de los secretos mejor guardados, uno de los misterios más apetecidos, uno de los tesoros más preciados del actor turco que tiene a medio mundo suspirando del incomparable Can Yaman. Y es que, como dice el refrán, no hay secreto que 100 años dure, y en este caso, parece que la información, como una mariposa traviesa, ha logrado escapar del capullo y ha volado directamente hasta nosotros gracias a una fuente, que es ni más ni menos que su amigo íntimo. La primicia, la bomba. ¿Están listos para descubrir qué se esconde detrás de esa sonrisa cautivadora que nos desarma, de esa mirada intensa que nos hipnotiza, de esa, digamos, escultural figura que nos deja sin aliento? Pues agarren sus palomitas, preparen sus bebidas, porque esto se pone más que bueno, se pone de infarto. Pero antes de empezar, y esto es crucial, no quiero olvidarme de lo más importante. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido o bienvenida. Este canal es tu espacio, tu rincón, tu santuario para estar al día con todo lo que te apasiona, tus artistas favoritos, las últimas tendencias, los chismes más jugosos, y por supuesto, muchísimas sorpresas más. Así que si no quieres perderte nada, si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, de la farándula, de las tendencias, te invito a que te suscribas al canal, actives esa campanita mágica que te avisa de cada nuevo vídeo, y te unas a esta comunidad que crece a pasos agigantados. Ya somos un montón, y cada día somos más. Gracias de corazón por formar parte de esta gran familia. Son lo máximo. Y ahora sí, sin más preámbulos, al lío. El secreto de Can Yaman. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que su amigo íntimo, esa persona de confianza, ha revelado que nos tiene con la boca abierta? Bueno, antes de soltar la bomba, y para que quede clarísimo, quiero dejar bien sentado que la información que les voy a compartir hoy, y que hemos recopilado con mucho cuidado, está basada en declaraciones, en rumores que han circulado como el viento, en filtraciones que han volado por los medios de comunicación como si fuesen pájaros en busca de su nido. Siempre hay que tomar la información con cautela, con esa pizca de escepticismo que nos hace mantener los pies en la tierra, pero créanme, la fuente, el informante, es bastante confiable, es alguien muy, pero muy cercano al actor. Empecemos por el principio, ¿quién es este amigo íntimo? ¿Quién es este confidente que ha decidido abrir su corazón y compartir secretos que podrían cambiar la percepción que tenemos de Can Yaman? Pues bien, se rumorea y mucho que se trata de un hombre con el que Can Yaman comparte una amistad de años, una amistad que ha resistido el paso del tiempo, las luces y sombras de la fama, los altibajos de la vida. De esos amigos que como un buen vino, se fortalecen con los años, de esos amigos que están en las buenas y en las malas, que te tienden la mano cuando te caes y celebran tus triunfos como si fueran propios. De esos amigos que lo conocen como la palma de su mano, que saben leerle la mente con solo una mirada, que entienden sus silencios y celebran sus alegrías. Un amigo que supuestamente ha visto crecer a Can, que ha sido testigo de sus éxitos, de sus amores, de sus frustraciones, de sus momentos de debilidad, de sus momentos de gloria. Un amigo que, en definitiva, conoce al verdadero Can Yaman, sin filtros ni máscaras, sin la presión de la fama, sin las exigencias del estrellato. Un amigo de verdad. ¿Y qué ha revelado este amigo? ¿Qué tesoros ha sacado a la luz que nos van a dejar con la boca abierta? Pues para empezar, ha hablado de la gran dedicación y el esfuerzo que Can pone en su trabajo. A pesar de su éxito arrollador, de su fama que traspasa fronteras, de su legión de fans que lo adoran, Can es un actor muy comprometido, un profesional que se toma su profesión muy, pero que muy en serio. Según su amigo, Can no es de esos que se duermen en los laureles, que se dejan llevar por la comodidad del éxito, al contrario, es un hombre que trabaja sin descanso, que se esfuerza por mejorar cada día, que busca la perfección en cada proyecto. Dice este amigo que Can pasa horas y horas estudiando sus guiones, sumergiéndose en la historia, analizando a fondo a su personaje, comprendiendo sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos. Lo vemos,
N pantalla y es evidente cada gesto, cada mirada, cada palabra, es fruto de un trabajo meticuloso, de una preparación exhaustiva. No se conforma con ser guapo, con tener un físico envidiable, va más allá, busca la autenticidad, la verdad en su interpretación. Lo vemos ensayando sus personajes, creando, experimentando, buscando la emoción perfecta, el matiz que lo diferencie del resto. Lo vemos en cada escena, dando lo mejor de sí mismo, entregándose por completo a su trabajo. Dicen que es un perfeccionista, de esos que no se rinden hasta alcanzar la excelencia, que no se conforman con menos de lo que saben que son capaces de dar, y que siempre está buscando superarse a sí mismo, evolucionar como actor, crecer como persona. Y vaya que lo logra. Pero, ¿qué más ha contado este amigo? ¿Qué otros secretos ha desvelado que nos van a sorprender, que van a romper con la imagen que tenemos de él? Pues algo que a muchos les va a encantar y que demuestra, una vez más, que Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Al parecer, Can es un hombre con una gran sensibilidad, con una inteligencia que deslumbra, y con un corazón enorme, un corazón de oro. Según su amigo, Can es una persona muy empática, que se preocupa por los demás, que es capaz de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos, sus problemas, sus anhelos. Es un hombre que siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan, a tender la mano a quien la pide, a dar su apoyo incondicional a sus seres queridos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Es de esos que se preocupan por el bienestar de los demás, que se preocupan por hacer del mundo un lugar mejor. ¡Qué romántico! Y no es para menos que nos enamore cada día más. Y aquí, mis amores, es donde la cosa se pone más interesante, donde la información se vuelve más jugosa, donde el chisme se vuelve más tentador. ¿Qué hay del amor? Todos sabemos que Can Yaman ha sido objeto de deseo de miles de mujeres, y de hombres, no nos olvidemos. Y no es para menos quien no caería rendido ante sus encantos. Su amigo, esa persona de confianza, ha revelado algunos detalles sobre las relaciones sentimentales de Can. Según él, Can es un hombre romántico, de esos que creen en el amor verdadero, en el amor para toda la vida, en ese amor que te hace sentir completo y feliz. Es un hombre que busca una pareja con la que compartir su vida, con la que construir un futuro, con la que reír, llorar, viajar y, sobre todo, amarse incondicionalmente. Pero, y esto es importante, también es una persona muy discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, que no le gusta exponer sus sentimientos en público, que valora la intimidad y la privacidad por encima de todo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde las especulaciones se disparan, donde los rumores se multiplican. Según las filtraciones, y lo que este amigo íntimo ha dejado entrever, Can no busca solo belleza exterior en una pareja. No, mis amores, no. Va mucho más allá. Valora muchísimo la inteligencia, la personalidad, el sentido del humor, la capacidad de reírse de sí mismo, la compatibilidad y, por supuesto, el respeto mutuo. Parece que Can busca una mujer que lo complemente, que lo entienda, que lo apoye en sus sueños, que lo acompañe en su camino, que sea su compañera de vida, su confidente, su amiga, su amante, una mujer que lo haga reír, que lo desafíe, que lo inspire, que lo haga sentir vivo. En resumen, una mujer que sea su otra mitad. ¡Qué romántico! Y parece que esa búsqueda no es nada fácil. Otro detalle interesante que ha salido a la luz como una joya preciosa, es la relación de Can con su familia. Para Can, la familia es muy, pero que muy importante. Es su ancla, su refugio, su mayor tesoro. Según su amigo, Can está muy unido a sus padres y a su hermano, y siempre está dispuesto a hacer lo que sea por ellos, a cuidarlos, a protegerlos, a apoyarlos en todo. Es un hombre muy familiar, de esos que valoran el tiempo que pasan con sus seres queridos, que disfrutan de las reuniones familiares, de las tradiciones, de los momentos compartidos. Un hombre que sabe que la familia es el pilar fundamental de la vida, y que sin ella, nada tiene sentido. ¡Qué tierno! Y esto nos demuestra que a pesar de su fama y de su éxito, Can no ha perdido los valores que lo definen como persona, y que lo hacen tan especial. Ahora bien, ¿cuál es el gran secreto? ¿Qué es lo que este amigo íntimo ha revelado que nos ha dejado a todos con la boca abierta? ¿Qué es lo que ha contado que nos ha hecho suspirar, que nos ha dejado con ganas de más, que nos ha hecho desear conocer más a fondo al verdadero Can Yaman? Pues parece que Can Yaman es un hombre muy disciplinado. Sí, amigos, lo que escucharon. Aunque parezca increíble, detrás de esa imagen de hombre perfecto, de ese físico espectacular, hay un gran trabajo y una dedicación constante. Según su amigo, Can es un hombre muy disciplinado en todos los aspectos de su vida.
Cuida mucho su alimentación, no se permite excesos, sigue una dieta equilibrada y saludable, porque sabe que lo que come se refleja en su cuerpo, en su energía y en su bienestar. Hace ejercicio regularmente, se preocupa por su salud física y mental, se mantiene en forma, se cuida por dentro y por fuera. No es de extrañar, entonces, que tenga ese físico espectacular, ese cuerpo esculpido a la perfección. Es pura disciplina. Pero la disciplina de Kan no se limita solo al ámbito físico. También es una persona muy disciplinada en su trabajo, en sus relaciones personales y en sus metas. Es un hombre que sabe lo que quiere, que tiene sus objetivos claros, y que trabaja duro, con constancia y dedicación, para conseguirlos. No se rinde ante las dificultades, no se deja vencer por los obstáculos, y siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Es un hombre que sabe que el éxito no llega por casualidad, sino que es el resultado del esfuerzo, del trabajo duro, de la perseverancia y de la disciplina. Y según su amigo, es una persona muy perseverante que nunca, pero nunca se rinde, que siempre busca la manera de superar los desafíos y de alcanzar sus sueños. Además de todo esto, el amigo íntimo ha revelado que Kan tiene un gran sentido del humor, un sentido del humor que nos sorprende, un sentido del humor que nos hace ver otra faceta de él. A pesar de su imagen de hombre serio y reservado, de esa imagen que proyecta en algunas entrevistas, Kan es una persona muy divertida, que disfruta de la vida, que le encanta reír y hacer reír a los demás. Es de esos que tienen un chiste para cada ocasión, que saben cómo levantar el ánimo, que saben cómo hacerte olvidar tus problemas, aunque sea por un rato. Es un hombre que no se toma demasiado en serio, que sabe reírse de sí mismo, que disfruta de las pequeñas cosas, que valora la alegría y el buen humor. Un hombre completo. Y esto, mis amores, es algo que nos encanta, que nos hace quererlo aún más, que nos demuestra que detrás de esa imagen de galán de telenovela hay una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, pero sobre todo, con una gran capacidad de amar y de ser feliz. Y por último, pero no menos importante, el amigo íntimo ha hablado de los proyectos futuros de Kan. Según él, Kan tiene muchos planes, muchos sueños, muchas metas por alcanzar, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Quiere seguir creciendo como actor, quiere seguir desafiándose a sí mismo, quiere explorar nuevos géneros, quiere trabajar con grandes directores, quiere interpretar personajes que lo hagan vibrar, que lo saquen de su zona de confort. Quiere seguir aprendiendo, quiere seguir evolucionando, quiere seguir sorprendiendo a su público, quiere seguir conquistando el mundo con su talento. Y por supuesto también quiere encontrar el amor, formar una familia, tener hijos, construir un hogar, compartir su vida con una persona que lo haga feliz. ¡Qué emocionante! Y esto, mis amores, nos llena de ilusión, nos hace soñar, nos hace desear lo mejor para él. En resumen, y para que nos quede claro, el secreto de Kan Yaman, según su amigo íntimo, es que es un hombre con una gran dedicación, inteligencia, disciplina y un corazón enorme. Un hombre que valora mucho su trabajo, su familia y sus amigos. Un hombre que, a pesar de su fama, sigue siendo humilde y sencillo, que no ha perdido el contacto con la realidad, que no se ha dejado llevar por los excesos del estrellato. Un hombre que, en definitiva, es mucho más que una cara bonita, es mucho más que un cuerpo escultural, es mucho más que un galán de telenovela. Es una persona con valores, con principios, con sueños, con metas, con una gran capacidad de amar y de ser amado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con las revelaciones sobre el secreto de Kan Yaman. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, que hayan descubierto algo nuevo sobre este gran actor, que hayan disfrutado de este chisme jugoso y revelador. A mí me ha encantado investigar y compartir esta información con ustedes. Me emociona saber que podemos conocer un poco más a fondo a este hombre que nos roba el aliento. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Están sorprendidos? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que hemos descubierto hoy? ¿Qué es lo que más les ha impactado? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. No duden en dejar sus opiniones, sus preguntas, sus teorías, sus expectativas y, por supuesto, todo lo que quieran compartir. Quiero saber qué piensan. Y antes de irnos, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, si disfrutaron de esta investigación, si les pareció interesante, si les hizo reír y suspirar, si les hizo soñar. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Kan Yaman, con todos aquellos que disfrutan de un buen chisme y de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así, entre todos,
Armamos una comunidad cada vez más grande, más unida y más divertida. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que estamos subiendo contenido nuevo todas las semanas. Prepárense porque vienen muchas sorpresas más. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad maravillosa. Gracias por su apoyo, por su cariño, por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme lleno de cariño y de energía positiva, y hasta pronto. Chao, chao. Y a seguir soñando con Kan Yaman. Hasta la próxima.